Antes de comenzar, se recomienda la discreción del espectador. Lo siguiente es solo para fines educativos y de entretenimiento. Este es el testimonio textual, palabra por palabra, de la Sala Federal en el juicio de Sean Diddy Combs, según lo reportado por Inner City Press. El día 12 del juicio de Diddy se esperaba que fuera rutinario, más papeleo, más procedimientos procesales. Pero cuando Eddie Murphy entró en la sala por una puerta lateral, todo cambió. Los reporteros se enderezaron de golpe. El jurado se inclinó hacia adelante y Diddy se quedó congelado. Nadie sabía que Eddie iba a testificar, ni la prensa, ni siquiera la mayoría de los equipos legales presentes en la sala. Pero lo que dijo bajo juramento provocó una onda expansiva mucho más allá de la corte. «He estado callado durante décadas», comenzó Eddie. «Pero después de lo que vi, tuve que alejarme de Hollywood y he cargado con ese peso desde entonces». Eddie Murphy se inclinó hacia adelante en la silla de testigo. Su traje impecable, su actitud inquebrantablemente serena, pero sus ojos llevaban el peso de algo mucho más antiguo que Hollywood. Cuando el juez le pidió que dijera su nombre para el registro, lo hizo sencillamente. Luego miró a Diddy, que estaba con el rostro impasible en la mesa de la defensa. Eddie ajustó el micrófono y dijo algo que nadie esperaba. «Me fui de Hollywood porque vi demasiado y porque no podía dejar de verlo». No alzó la voz, no lo necesitaba. La sala se inclinó hacia él expectante. Eddie comenzó su historia explicando que en 2006 estaba en la parte final de un resurgimiento en su carrera. Le llegaban ofertas importantes, nuevos contratos de estudio, empezaban a hablar de premios otra vez. «No me faltaba trabajo», dijo. «El teléfono sonaba todos los días. Me buscaban como si volviera a tener 20 años. Fue entonces cuando una noche llegó una invitación, una llamada discreta de un productor muy conocido. Le dijo que habría una reunión en una residencia privada en las colinas de Hollywood. Nada oficial, solo el tipo de fiesta donde se forjan carreras y se sellan alianzas». Murphy, curioso pero precavido, aceptó ir. Había oído hablar de esas reuniones durante años. Todos en Hollywood las conocían. Las famosas noches de networking organizadas por Diddy, donde se recogían los teléfonos, se prohibían las cámaras y se les decía a los invitados que simplemente disfrutaran la experiencia. «Pensé que sería lo de siempre», dijo Eddie. «Música, bebidas, gente presumiendo, pero en cuanto llegué supe que algo no estaba bien». Describió su llegada a una enorme mansión, una con un portón de hierro que solo se abría tras un escaneo biométrico. Los valet, todos vestidos con trajes negros a juego, lo recibieron en la acera, le quitaron el teléfono y le entregaron una pequeña tarjeta que decía solo una frase esta noche. «Sé quién realmente eres». Dentro la energía no era eléctrica, era inquietante. No había música ni conversaciones fuertes, solo murmullos y miradas. Era silencioso como una iglesia, pero no de forma sagrada, sino de una forma tenebrosa. Eddie entró al salón principal y escaneó la habitación. Vio actores que conocía desde hacía años, algunos con los que había trabajado, otros que jamás iban a fiestas así. Había deportistas, ejecutivos, y todos se comportaban de manera extraña, no borrachos ni alocados, sino calculadores, contenidos, como si supieran que los estaban observando. Entonces, una mujer en tacones y un hombre en bata pasaron junto a él caminando en silencio hacia un pasillo lateral. «Fue ahí cuando lo entendí», dijo Eddie al tribunal. «Esto no era una celebración, era sobre poder». El fiscal le preguntó a Eddie por qué se quedó siquiera unos minutos más. Él respondió, «Porque necesitaba entenderlo, necesitaba verlo con mis propios ojos y que Dios me perdone». Lo hice. Después de unos minutos de deambular, Eddie dijo que se le acercó alguien a quien no veía hacía años. El propio Diddy se acercó como si fueran viejos amigos. Le pasó el brazo por el hombro y le dijo, «Hermano, ya era hora de que volvieras a casa». Murphy sonrió levemente al recordar, pero la sonrisa se desvaneció rápido. No se refería a Hollywood, se refería a esto. Eddie describió a Diddy como alguien calmado, seguro, pero con una especie de frialdad en la mirada. Lo paseó por la casa, como si estuviera orgulloso de algo, no del arte ni del espacio, sino de lo que ocurría dentro de esas habitaciones. Mientras caminaban, Diddy señalaba a distintos invitados y susurraba cosas como
Ese tipo acaba de aprobar una película de 200 millones, o aquel ahora hace lo que yo diga. Pero el momento más escalofriante fue cuando Didi se detuvo frente a una gruesa puerta de madera y se giró hacia Eddie. Lo miró fijamente y le dijo: «Aquí es donde se toman las decisiones. ¿Quieres seguir siendo gracioso y pobre o quieres subir de nivel?» Eddie intentó reírse pensando que era una broma elaborada de Hollywood, pero Didot solo lo miró esperando una respuesta. En ese momento, Murphy notó algo más. Dentro de la habitación, apenas visible por una rendija, había un trípode con una cámara no oculto a la vista. Vio entrar a gente a ese cuarto con nerviosismo y salir, o bien sonriendo como si hubieran ganado la lotería, o bien vacíos. Eddie no entró. En cambio, retrocedió fingiendo que necesitaba una bebida. Did sonrió de nuevo y dijo: «No hay prisa. Aquí somos familia». Luego desapareció por un pasillo. «Ese momento fue la primera señal de alerta real», dijo Eddie. La línea divisoria dejó de ser una fiesta y empezó a sentirse como una iniciación. Salió brevemente al exterior para despejarse, pero una mujer en la salida lo detuvo. «¿Aún no has terminado, verdad?», le preguntó ofreciéndole una bebida. «Nadie se va antes de la experiencia». Esa frase, la experiencia seguía resonando en su cabeza. Murphy volvió al salón principal y lo que vio a continuación confirmó sus peores temores. Eddie afirmó con voz firme mientras recordaba el momento: «Vi algo que se quedaría conmigo para siempre». Llevaron a un grupo de nosotros a una habitación trasera. Las luces estaban bajas, la música había desaparecido. Había cortinas de terciopelo, velas y una mesa larga con solo bandejas de plata encima. Lo acompañaban varias celebridades de primer nivel, incluyendo a una estrella de acción en ascenso, cuyo nombre dudó en mencionar. Pero cuando el fiscal insistió, confirmó: «Dwayne Johnson». La sala cayó en un pesado silencio. Didi estaba de pie en la cabecera de la mesa, sonriendo como si fuera el anfitrión de una cena espectáculo. «Esta noche se trata de hasta dónde están dispuestos a llegar», dijo. «Porque la grandeza no sale barata. ¿Quieren dominar Hollywood? Demuéstrenmelo». Pusieron una bandeja frente a Dwayne Johnson tapada y reluciente. Un hombre con guantes retiró la tapa. Debajo, cerebros de mono crudos, todavía rosados, todavía humeantes. Algunos en la sala rieron incómodos, otros apartaron la mirada, pero Didi dijo: «Vamos, Rock, si te comes eso, el papel es tuyo». La voz de Eddie se quebró ligeramente al relatar lo que sucedió después. Dwayne dudó, miró a su alrededor y luego lo hizo. Simplemente lo tragó y siguió adelante. Didi aplaudió como un padre orgulloso. «Eso es lo que quiero ver», dijo antes de mirar la fila de invitados. «¿Quién sigue?». Eddie dijo que se congeló. Me sentí enfermo. Busqué la puerta, pero entonces Didi se acercó y se paró frente a mí. Me miró fijamente y dijo: «¿Listo, predicador?». Le respondí: «No vine aquí para esto». Didi se inclinó y susurró: «Entonces, ¿para qué viniste?». La sala permaneció en un silencio atónito, mientras Eddie describía cómo salió de esa habitación, no corriendo, sino con determinación. No tenía miedo de lo que me pudieran hacer a mí. Tenía miedo de lo que podrían hacerle a otros. Al irse, Didi gritó: «Volverás cuando estés listo para triunfar de verdad». Eddie nunca volvió. Tampoco volvió a trabajar en Hollywood de la misma manera. «Le dije que yo era un hombre de fe», afirmó Eddie ajustando la postura en la silla de testigo. «Y lo decía en serio. Le dije que no iba a participar, que no iba a comer nada, que no iba a firmar nada, y que desde luego no iba a perder mi alma para encajar en ese círculo». Hizo una pausa mirando al jurado, y fue entonces cuando Didi dejó claro que si no juegas el juego juega contigo. Murphy relató que después de rechazar la invitación de Didi para participar en la llamada experiencia, se convirtió en un objetivo, no físicamente, sino simbólicamente. «La forma en que se rió de mí», dijo Eddie negando con la cabeza. Se giró hacia la sala y dijo: «Miren a este chico de iglesia. Piensa que la fe le va a conseguir un protagónico». La sala estalló en carcajadas, forzadas, nerviosas, pero suficientes. «No me sentí avergonzado», dijo Eddie. «Me sentí asqueado. Me di cuenta de que la fiesta no se trataba de poner a prueba la lealtad, sino de ver quién estaba desesperado.
Eddie testificó que, tras salir de la mansión esa noche, supo que algo cambiaría. No solo salí de una fiesta, salí de la cámara interna de Hollywood, la parte de la que nadie habla, la que está detrás de la cuerda de terciopelo, donde los favores se cambian por silencio y la humillación es la moneda. En los meses siguientes, las cosas empezaron a cambiar. Proyectos que ya estaban aprobados de repente se archivaron. Papeles que se habían escrito para él fueron dados a otros. Su agente de 7 años dejó de responderle las llamadas. Un productor que antes elogiaba su trabajo supuestamente le dijo a un colega, «Ya no está alineado». Eddie miró al frente mientras continuaba. ¿Alineado con qué exactamente? Eso era lo que me preguntaba. Alineado con Didi, con cerebros de mono y rituales a la luz de las velas. No hablaba con rabia, sino con mesura, con control. Pero no podía ocultar la pena que sentía. No necesitaban despedirme ni cancelarme, solo tenían que dejar de llamarme. Así es como funciona la verdadera lista negra. No oyes un disparo, solo silencio. Murphy dijo que intentó durante un tiempo seguir activo. Escribió guiones, propuso nuevas ideas, hizo trabajos de voz, pero sentía una barrera que no podía nombrar. La gente sonreía en las reuniones, decía lo correcto, pero nada ocurría, nada prosperaba. Es como si flotara justo afuera de las puertas. Terminó el segmento con una última frase que retumbó en la sala. No tienes que vender tu alma en Hollywood, pero si no lo haces, convencerán a todos de que nunca la tuviste. Cuando le preguntaron directamente si creía que fue incluido en una lista negra, Eddie Murphy no dudó. Sí, respondió, y no de una forma dramática, sino de la manera más silenciosa y precisa posible. Así es como opera la máquina con susurros, no con advertencias. Explicó cómo funciona el sistema. No hay un memorándum que se envíe, ni un director de estudio que diga, prohíban a esta persona. Pero hay cenas, llamadas, pequeñas reuniones tras cristales esmerilados donde alguien dice, ahora es un problema. Música. Eddie explicó que tras la fiesta su nombre se volvió tóxico en salas donde antes era bienvenido. Un ejecutivo de alto rango incluso le dijo a un amigo suyo, Eddie no pasó la prueba. Cuando el amigo preguntó qué significaba, el ejecutivo simplemente respondió. Dijo que no cuando debía decir que sí. Murphy respiró hondo antes de continuar. Eso fue suficiente. Una sola negativa, y las puertas no se cierran, simplemente no se abren más. Recordó que en los años siguientes, su equipo comenzó a reducirse. Productores que antes lo llamaban un éxito seguro, empezaron a distanciarse. Estudios que suplicaban por reunirse ahora, decían tener restricciones presupuestarias o que estaban tomando otra dirección. Vi cómo el trabajo desaparecía en cámara lenta, dijo. Presentaba propuestas y no respondían. Me reunía con cadenas y asentían durante toda la junta, pero después me ghosteaban. Añadió, empiezas a cuestionarte, a pensar que es cuestión de tiempo, del mercado, pero luego oyes los susurros, lo que dicen a puerta cerrada. La fiscalía presentó correos electrónicos de un ejecutivo de estudio donde el nombre de Eddie aparecía junto a las palabras no alineado. Descartar. El juez permitió la exhibición. Murphy se acercó al micrófono. Quiero que la corte entienda algo. La lista negra de Hollywood no lleva etiqueta. Lleva una sonrisa y te da la mano mientras te borra. Testificó que su negativa a participar en los rituales de la fiesta, y peor aún su decisión de marcharse, hizo que el sistema lo considerara difícil y desagradecido. Me etiquetaron, dijo, no por hacer daño, sino por negarme a ser dañado. Y tocó un tema aún más profundo. Hay personas cuyas carreras desaparecieron porque rechazaron las mismas fiestas, porque vieron lo que yo vi y no quisieron jugar el juego, y actuamos como si fuera coincidencia. No lo es. Eddie terminó la sección con una verdad solemne. Hollywood no solo hace películas, hace mitos. Y el mayor mito es que el éxito depende del talento. No es así, depende de la obediencia. Entonces Eddie soltó el segmento más demoledor de su testimonio, uno que provocó exclamaciones en la galería y que hizo que la defensa pidiera inmediatamente una pausa. Hay una lista, dijo Eddie, una no escrita. Todos en la industria la conocen. Son las personas que no puedes criticar, las que no puedes cuestionar, porque si lo haces desapareces. La sala se tensó. El juez le advirtió que evitara las conjeturas. Eddie asintió. No estoy especulando, su señoría. Yo lo viví, continuó.
Didi está en esa lista. Tyler Perry está en esa lista. Oprah Winfrey, ella ayudó a escribirla. El jurado se movió en sus asientos. Los reporteros tecleaban frenéticamente. Eddie explicó que esa supuesta lista no era un documento, sino un límite invisible, pero aplicado con precisión aterradora. Una vez que hablas contra alguien de esa lista, tu nombre empieza a pasar en susurros. No porque hayas hecho algo malo, sino porque hablaste. Así es como Didi se mantuvo intocable durante tanto tiempo. No era solo por sus abogados ni solo por su dinero, era por el miedo. El miedo a lo que significaría hablar mal de él. Murphy afirmó que incluso personas que no asistieron a las fiestas igual protegían a Didi porque habían construido sus carreras gracias a él. Tyler Perry lo sabía, dijo Eddie. Otros también no tenían que participar en la oscuridad, solo mirar para otro lado. La fiscalía preguntó a Eddie si alguna vez habló con alguien sobre la lista. Él asintió. Un actor colega me dijo, «Estás cruzando la línea, hermano. A los que cruzan, no los buscan de regreso». Murphy no dijo quién era ese actor, pero insinuó que alguna vez fueron amigos cercanos. «No hemos hablado desde entonces», añadió. «Ese es el precio. Si dices la verdad, pierdes tu círculo». El juez permitió que Murphy presentara una colección de correos electrónicos, mensajes de texto y registros de llamadas, donde se veía claramente el cambio de tono de los contactos importantes tras la famosa fiesta. «No te avisan que te están cortando», explicó Eddie. «Simplemente dejan de responder. Tu nombre pasa de imprescindible a ahora no». Y luego vino la declaración más lapidaria del día. ¿Creen que Didi hundió a la gente solo? Tenía ayuda, tenía protección, tenía toda una red. Miró al jurado y dijo, «Esto no es solo por lo que pasó en esa casa, es por cuánta gente lo mantuvo en secreto. ¿Cuántos firmaron cheques para taparlo? ¿Cuántos construyeron imperios mientras el resto desaparecía?» Tras relatar la destrucción de su carrera, Eddie Murphy pasó a un terreno más íntimo. La sala escuchaba atenta mientras su tono cambiaba, menos sobre hechos, más sobre emociones. La fiscalía le preguntó cómo le habían afectado estas experiencias en lo personal. Eddie miró al frente por un largo momento y luego respondió, «Me rompió, no de golpe, sino poco a poco. Una carrera no desaparece de la noche a la mañana, se disuelve. Y cuanto más intentaba fingir que estaba bien, más me devoraba por dentro». Admitió que no le contó a nadie lo que había pasado, ni siquiera a sus amigos más cercanos. «Nadie me habría creído», dijo. «Y peor aún, si me creían, ellos serían los siguientes». Describió largos periodos de silencio en su vida. Había días que ni salía de la casa. «Me sentaba en la misma silla reviviendo esa noche, no por lo que me hicieron a mí, sino por lo que vi que le hicieron a otros. El miedo en sus rostros, las sonrisas falsas, la gente que sentía que no tenía otra opción». Eddie empezó a apoyarse más en su familia que nunca. «Mis hijos me salvaron». Los escuchaba reír en otra habitación y me devolvía a la realidad, a lo que de verdad importa. También se refugió en la fe, no como herramienta de imagen, sino como salvavidas. Dejé de preguntarle a Dios por qué y empecé a preguntarle cuándo iba a hablar, cuándo el mundo iba a escuchar, cuándo la verdad valdría más que el dinero. La sala estaba totalmente en silencio. Eddie reveló que buscó terapia y apoyo espiritual. También necesitaba a alguien que lo ayudara a procesar la culpa de haberse ido mientras otros se quedaban atrás. Me preguntaba si debía haber hecho más, si debía haber sacado a alguien de esa casa conmigo. Pausó mirando a Didi. Pero ahora me doy cuenta de que lo más peligroso que pude haber hecho fue quedarme callado, y lo hice durante demasiado tiempo. La fiscalía le preguntó por qué nunca escribió un libro o hizo una entrevista de denuncia. Eddie sonrió con amargura, porque los que tienen los micrófonos son los mismos que tienen los secretos. Terminó la sección con una nota profundamente humana. Perdí el foco de atención, pero encontré mi paz, y sinceramente, ese fue el primer papel real que interpreté. Un hombre finalmente libre de la mentira. El fiscal se acercó despacio. «Señor Murphy, ¿por qué ahora? ¿Por qué hablar hoy después de tanto tiempo?» Eddie exhaló. La pregunta flotó en el aire como humo. «Porque las paredes finalmente están cayendo. Por primera vez no soy el único que lo dice. Por primera vez el mundo está escuchando». Dijo que cuando vio a Cassie Ventura subir al estrado,
Cuando escuchó su voz quebrarse al describir los horrores que soportó, algo dentro de él cambió. Luego vino Monique testificando con pruebas, transcripciones y años de dolor envueltos en una voz firme y callada. Después apareció la grabación resurgida de Prince, un hombre muerto hace mucho, advirtiendo sobre cosas que nadie quiso oír en vida. «Me di cuenta de que no podía quedarme fuera esta vez», dijo Eddie. «No otra vez, no». Mientras la sangre seguía fresca en el suelo, afirmó que durante años el miedo lo mantuvo en silencio. No solo miedo de perder trabajo, sino de represalias, de que su verdad fuera tergiversada. Vi lo que les pasó a quienes hablaron. No solo los cancelaron, los borraron. Pero ahora el silencio se había roto de par en par. El juicio lo había cambiado todo. «Hay un efecto, dominó ocurriendo aquí», dijo Eddie al jurado. «Y prefiero ser el próximo en caer por la verdad que quedarme protegiendo una mentira». Describió ver a Didi gritar en la corte, ver cómo las defensas se derrumbaban, ver la opinión pública cambiar, no por los titulares, sino por lo que finalmente se decía bajo música juramento. «No necesito un contrato para un libro, no necesito redención, necesito paz. Y la paz solo llega cuando la verdad suena más fuerte que la mentira». Añadió que sus hijos ya eran mayores y que recientemente le preguntaron por qué dejó de actuar, y no podía mirarlos a los ojos y decirles que me cansé porque no era cierto. «Me detuve porque no estaba dispuesto a perderme a mí mismo solo por una carrera». Miró al jurado. «No hago esto para hundir a Didi, lo hago para que nadie más tenga que ser levantado por él nunca más». El juez pidió un breve receso y al levantarse Eddie, docenas de personas en la sala se pusieron de pie con él, no por protocolo, sino por otra cosa, respeto. Cuando la corte se reanudó, el ambiente era diferente, más pesado, más enfocado. Todos podían sentir que el tiempo de Eddie en el estrado estaba por terminar, pero nadie podría haber predicho cómo terminaría. El fiscal hizo una última pregunta. En su opinión, señor Murphy, ¿cuál es la lección más importante que el jurado y el público deberían sacar de su testimonio de hoy? Eddie hizo una larga pausa y luego se inclinó hacia el micrófono. Que Hollywood no funciona con talento, funciona con sumisión. Podría haberse escuchado caer un alfiler. Eddie detalló: recompensa la obediencia, no la integridad. Y en cuanto dejas de asentir y de fingir, te encuentras afuera mirando desde lejos. Dijo: lo que pasó en las fiestas de Didi no fue un caos aislado. Era un sistema, un motor bien engrasado e intencionadamente oculto, que funcionaba con miedo, favores y silencio forzado. Vi a buena gente convertirse en marionetas. Vi a hombres adultos comerse cerebros de monos solo para entrar en un reparto, y los que más se reían eran los que movían los hilos. Luego miró a la mesa de la defensa. Este hombre no construyó un imperio, construyó una trampa, y demasiados de nosotros caímos en ella pensando que subíamos escaleras. Eddie volvió a mirar al jurado. Pude haber dicho algo antes. Debí hacerlo, pero lo digo ahora porque lo que se hace en la oscuridad está saliendo a la luz, y ustedes son los primeros en verlo sin parpadear. Entonces vino la frase que encabezó los titulares antes de que terminara la sesión. No protejan la mentira bonita, dejen que la verdad sea fea. Se levantó, el juez le agradeció. La sala permaneció en silencio. Didi, visiblemente afectado, no tenía nada que decir. Eddie Murphy, quien fuera la mayor estrella de la comedia, acababa de ofrecer el testimonio más serio de su vida, y al hacerlo, quizás haya cambiado todo.